¿Qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar otra vez con ustedes, a través de la virtualidad en este caso, para charlar un poco de pastos ahora que termina el verano y comienza el otoño. Ahí está. Bueno, mi nombre es Fernando Latanzi, yo trabajo en el área de pasturas y forrajes de INIA. Muchas de las cosas casi todas las cosas que voy a presentar no son solo trabajo hecho por mí, sino que involucra a todo el grupo de pasturas y estamos distribuidos entre Estanzuela, Salto, Tacuarembó, 33 y en algún caso Las Brujas también. Ahí, antes que se me pase, perdón, hay un número de WhatsApp. La idea mía es hablar un poco sobre los distintos temas que vamos a tocar durante 40, 50 minutos y después tenemos un espacio de respuesta a preguntas que ustedes quieran enviar al número ese. Ese número va a estar siempre arriba de los slides, así que no duden en enviar ahí las dudas que se les planteen y Ernesto Restaino me va a dar una mano coordinando la respuesta al final de la charla. Bueno, el título de la charla es Transición de verano a otoño 2024, se termina el niño y viene otra niña, o viene otra niña. La idea es que lo que escuchen acá sea aplicable a cualquier sistema de base pastoril, tanto ganadero, lechero, aunque por supuesto hay algunas diferencias. Estos son los temas que más o menos estructuré. Primero vamos a hablar un poco del clima, de cómo se está terminando este periodo de niño que tuvimos y qué previsión hay en cuanto al balance hídrico en respuesta a escenarios niñas que se puedan instalar en invierno y la primavera. El segundo tema es terminar de recomponer la base forrajera perenne que fue muy afectada durante la niña del verano anterior. Ya este otoño hubo siembra de nuevas pasturas, pero estamos todavía en ese proceso de ir reconstituyendo las pasturas largas en nuestros sistemas. Y vamos a charlar un poquito de mezclas y secuencias forrajeras con un ejemplo de lo que estamos haciendo en Estanzuela en cuanto a cómo meter una secuencia en una única pastura. Eso lo dejé para el final. Hoy estamos acá, principios de marzo, y lo más importante que tenemos climáticamente de acá a los próximos 30, 90 días es esta caída que se ve aquí en la temperatura del suelo. Fíjense que hoy estamos más o menos en 24, 25 grados. El suelo se mantuvo ahí durante todo enero y todo febrero, pero a partir de ahora entramos realmente en un tobogán que vamos perdiendo temperatura y eso ocurre en un rango de respuesta muy importante para las plantas. Las plantas están con temperaturas óptimas hoy, pero cada día que pase van a tener menos fotoperíodo, menos radiación y menos temperatura. Así que lo que nos espera ahora es el comienzo de condiciones climáticamente o térmicamente cada vez un poco más restrictivas al crecimiento de los pastos que usamos como forrajeras en Uruguay. Los cuatro puntos o mensajes que a mí me gustaría dejar listos es que estos 2 meses, marzo y abril, son meses muy buenos para producir pasto. No tenemos el problema de la encañazón, de manera que es fácil mantener buen valor nutritivo, pero empiezan estos 2 meses después de haber pasado el verano, que es la parte más complicada del año para muchas de nuestras especies, de manera que es el momento de evaluar varios aspectos de cómo quedaron nuestras pasturas y de tomar decisiones. Y estas decisiones tienen mucho peso porque determinan más o menos cómo nos va a ir hasta la primavera, de acá hasta que arranque septiembre. Así que los 4 puntos son la importancia de evaluar cómo quedó la composición botánica, específicamente el balance entre leguminosas y gramíneas en las praderas que tengamos como mezclas. Cómo armar estrategias de uso de nitrógeno rentables. ¿Qué ajustes tenemos que ir pensando en nuestras frecuencias de pastoreo dependiendo de la base forrajera que tengamos? Y aunque es un tema que ya está decidido o debería estar ya decidido para esta época del año, al final voy a hablar un poquito de cómo armar secuencias forrajeras, que es algo lo que venimos trabajando el año que viene con varias empresas y otras instituciones.
A mí me gusta siempre mirar el clima desde el lado del balance hídrico de una pastura perenne. Entonces, este es el gráfico que me resulta útil. Siempre genero, usualmente uso el mismo suelo, un suelo con 90 milímetros de agua útil, que no es un suelo extremadamente bueno y no es un suelo extremadamente malo, y representa bastante bien muchos de los suelos, la capacidad de almacenaje de muchos suelos de Uruguay. Y estos gráficos que ustedes van a ver muchos en la charla, siempre es lo mismo. La línea azul, esta que va por el medio, es la mediana de toda la serie histórica, que para Estanzuela son más de 60 años, desde 1967 hasta el 2022. La sombrita celeste que ven es en qué rango se ubican 3 de cada 5 años. De manera que cuanto más amplia sea esa sombra celeste, quiere decir que en esa época del año hay mucha más variabilidad. Entonces fíjense como, por ejemplo, en enero, 3 de cada 5 años, el balance dice que voy a tener 10 o 40 milímetros. En ese rango voy a tener el suelo. Y hay otras épocas del año, primavera, febrero, marzo, que la variabilidad es mucho mayor. Y es una forma de que ustedes tengan en cuenta esos efectos niño y niña dentro, cómo se comparan con la variabilidad natural que tenemos climáticamente en Uruguay en cuanto al balance hídrico. En el gráfico siempre les voy a mostrar entonces la línea azul, que es la mediana, que es el tipo un promedio, y después en un color así más lila, los años niño, y en un color naranja, los años niña, de la misma base de datos. Son mucho menos años, hay más variabilidad, por supuesto, pero se marcan claramente que los años niñas tenemos primaveras más secas y los años niños, noviembre, diciembre y un pedacito de enero, más húmedo. Así es como venimos hoy. Este rojo es el balance hídrico desde julio del año pasado hasta el 1 de marzo. Entonces en Estanzuela, por ejemplo, octubre fue un mes relativamente seco, noviembre y diciembre más o menos bien. Después se terminaron las lluvias acá y recién a mitad de febrero se empezó a recomponer y hoy estamos más o menos como deberíamos estar esperado la normalidad, ¿no? Una forma de integrar toda esa variabilidad que vemos es estimar el déficit hídrico acumulado, que es cuántos milímetros faltaron de lluvia para poder evapotranspirar todo lo que el ambiente requería. Las plantas, mientras tengan agua en el suelo, pueden evapotranspirar dependiendo de cuánta radiación, cuánta temperatura, cuánto viento hay, pero cuando hay un nivel inferior al umbral de, en este caso, tipo 40 milímetros en el suelo, bueno, cierran los estomas, arrugan las hojitas para transpirar menos. Y esa diferencia se va acumulando y llegamos a un valor. Esto quiere decir que hoy para Estanzuela estamos con un déficit de un poquito arriba de 300 y pico de milímetros, que es la línea roja, muy similar a lo que uno esperaría en el promedio de los años y por supuesto muy distinto al que tuvimos el año pasado, que para esta época, bueno, ya estábamos arriba de los 600 milímetros, ¿no?, de déficit. Una forma de entender este número es, si yo tuviera un equipo de riego, ¿cuántos milímetros tendría que haber aplicado, más o menos, para no tener estrés hídrico? Bueno, 300 y pico milímetros. De manera que el Niño no nos cambió mucho realmente. Fue un año bastante típico para lo que fue Estanzuela en promedio de toda la primavera y todo el verano. Una de las características de los años niños también es que hace un poco más de calor. Y en cuanto a olas de calor, sí venimos con un poquito más de días cerca del límite de lo que es más usual para Estanzuela, ¿no? Y nos quedan todavía unos 15 o 20 días de olas de calor. Olas de calor definidas como que el índice de temperatura y humedad está por encima de 72 durante 3 días consecutivos. Térmicamente, esto lo saqué esta mañana, fue la temperatura mínima del aire hoy en Uruguay. Fíjense que ya tuvimos la primera mañana realmente otoñal con temperaturas de 6, 8 grados, todo por aquí. De manera que, bueno, bien a propósito, se termina el verano y empieza el otoño. El déficit hídrico fue bien diferente en distintos lugares de Uruguay. En algunos lugares, como Salto o Tacuarembó, tuvieron déficit hídricos de 100 milímetros, o sea, unos 200 milímetros menos de déficit que lo usual. Este fue un niñón, fue
un año bien niño, ¿no? 33 estuvo un poquito por debajo, 100 milímetros, 50, las Brujas también, así que tiene un niñito, y en Estanzuela, bueno, lo que ya les conté. ¿Por qué es importante ver estas diferencias regionales? Porque la transición verano-otoño que vamos a tener arranca de situaciones bien diferentes, bien contrastantes, y es algo que todos tenemos que tener en cuenta al pensar en nuestro sistema particular, qué decisiones son las más relevantes. Eso depende de qué va a pasar de acá para adelante y de cómo llegué al día de hoy con mis pasturas, con mis siembras, etc., ¿no? Y aunque yo presento esta información en base a las ciudades donde están los registros meteorológicos, no quiere decir que todo Tacuarembó esté así o todo Salto esté así. Hay mucha variabilidad a muy cortita escala y por ende es importante que cada uno más o menos tenga como primera medida claro cómo está arrancando esta transición. Fíjense, una forma de ver esta diferencia esto sale de un visualizador de tasas de crecimiento que tenemos de varios, casi todos son lecheros, hay un par de ganaderos. Ustedes lo pueden consultar aquí y si no le mandan un email a Lucía Betancor y ella los suma al grupo de WhatsApp y ahí todas las semanas se postea la información y el link al visualizador. Yo filtré digamos la base de datos para lo que es octubre hasta el 15 de enero y fíjense que aunque la dispersión geográfica de estos predios no es extremadamente grande, en algunos casos promediaron 24 o 25 kilos de materia seca por hectárea y por día y en otros 50. ¿Sí? Es el doble de producción de pasto en ese mismo periodo en cosas que están 200 kilómetros separados. Así que como para reforzar el punto de la enorme variabilidad espacial que tenemos usualmente en Uruguay. De acá para adelante, el niño medio que seguro que se terminó y lo que predicen los modelos es una mayor o un incremento en la probabilidad de que haya niña en julio, agosto, septiembre, octubre. Esta es una forma de verlo que lo produce IRI en Colombia y esta es otra forma de verlo que es, en lugar de la predicción, es que predicen diferentes modelos. Cada una de estas liñitas es un modelo distinto y en general se usa el promedio de los modelos como guía, ¿no? Yo lo que marqué es dos épocas bien contrastantes. ¿Qué significa para un sistema pastoril enfrentar escenarios niña en mayo o agosto? Que fíjense que si fuera niña parecería que es muy leve, versus septiembre y octubre. En mayo y agosto, tener niñas para Uruguay hídricamente, en base forrajera, no implica demasiado problema, porque es una época en que generalmente tenemos exceso, que se manifiesta, por ejemplo, con barro. De manera que tener un poco menos de lluvia en esa época no altera mucho los balances hídricos. Niñas en septiembre, noviembre, sí, son muy, muy malas, ya lo vimos el año pasado, y si se extienden peor. De manera que, bueno, sigamos monitoreando. El periodo peligroso de una niña sería la primavera, pero tenemos todo el otoño, todo el invierno para ir armando estrategias si el escenario se confirma, ¿no? Y bueno, como ya vimos en 2022, hay formas de prepararse y de capear la niña con tecnología y con previsión. No de que no haya efectos, pero sí de minimizar esos efectos. Fíjense cómo para Estanzuela, que es la base meteorológica con más años, niño, niña o neutro, marzo y abril, el balance hídrico es muy parecido. Es casi lo mismo para esa época del año. Es una forma de ver lo que les decía recién, y aunque tiene más variabilidad porque las bases de datos son menores, lo mismo podemos ver para 33, por ejemplo, o para Tacuarembó. En el caso de Salto no lo muestro porque es realmente muy chiquitita y hay mucha variabilidad, hay muy poquitos años niña y niña en esa base, ¿no? Pero todos estamos más o menos igual, terminando el verano en una condición que hoy está parecida a lo normal y con 2 meses, vamos a decir, relativamente normales para adelante. En otoño del 2023, o sea, en otoño del año pasado, cuando empezábamos a cruzar los dedos para que termine de una vez la niña y empiece a llover, el tema de reconstruir la base de forrajera post-sequía incluía un montón de opciones, porque había quedado muy poquito verde, ¿no? Hoy yo no me voy a extender en todas estas opciones,
voy a empezar hablando de las cosas que pasaron el verano pasado y que pasaron este verano, lo que se sembró de perennes en el otoño pasado y que hoy está entrando a su segundo año. Y voy a hacer énfasis en qué hacer para promover que esas pasturas tengan un año más de persistencia productiva. Y después hablar un poquito de las nuevas praderas. Durante toda la charla voy a hacer mucho hincapié en especie base y especie complemento. Es un concepto que seguro que todos tenemos presente, pero que a veces en la implementación de decisiones nos queda un poco relegado. Es importantísimo en mezclas forrajeras identificar cuál es la especie base, cuál es la especie que me va a dar lo que yo quiero de ese potrero, de esa pastura, en este año en particular. Porque todo el manejo tiene que estar orientado a los requerimientos de la especie base. Las especies mezclas son inherentemente variables y es fácil que nos mareen, que nos enloquezcan con cambios en la composición y que estamos todo el tiempo corriendo de atrás qué decisiones tomar en base a la vez. Entonces, decidamos cuál es la especie base, esa es la que tiene que orientar el manejo, y las especies complementos son eso, un complemento que ayudan, y si el manejo de repente las desfavorece, y bueno, mala suerte, son especies complemento. Cuando la especie base es una gramínea, festuca, dactilis, Raguiras perennes, una especie que yo vamos a empezar a charlar cada vez más, no porque vaya a tener la misma duración que esperamos de festucas o de dactilis hoy en día, pero sí que ya pensamos que son especies que pueden durar 2 primaveras seguro, 3 primaveras quizás. Y ahí hace años que elaboramos estos 4 pasitos para asegurar que todos los años podamos tener un año más de praderas con base de gramíneas. Hoy estamos acá, saliendo del verano, el foco era reducir la mortandad, hoy el foco es estimular el macollaje. Ya no tenemos radiaciones altas, podemos bajar las alturas remanentes, y lo que necesitamos hacer es esto que espero que en la foto se vea, estimular la producción de nuevos macollitos, estas cositas que se ven aquí en la base, para sustituir los macollos que se murieron durante el verano. Y eso se logra con nitrógeno y con luz. Luz quiere decir que tenemos que sacar restos muertos que se pueden haber acumulado, no queremos tener material que sombrea las plantas y que le haga creer que está debajo de un canopeo, que si hace un macollo no va a tener luz. Hay que eliminar eso con pastoreo o con pastera. Ya podemos bajar las alturas, como decíamos recién, de los remanentes, no hace falta estar tan altos, el estrés térmico afloja, y las plantas, ustedes van a ver, si abren, empiezan a querer macollar. Entonces tenemos que favorecer ese proceso, y las plantas para eso necesitan solamente luz y una buena disponibilidad de nitrógeno. Y cada vez que hablamos de nitrógeno, la pregunta que salta es, bueno, pero ¿cuán económicamente rentable es eso? Este es un gráfico que es muy simple en cuanto al problema que ataca. Lo que intenta identificar es, con la combinación de precios de nitrógeno y de producto que tenemos hoy, ¿cuántos kilos de pasto por kilo de nitrógeno aplicado tendría que tener como mínimo para no perder dinero? Si obtengo más, gano. Si obtengo menos, la fertilización es antieconómica. Y por supuesto, es muy diferente para sistemas lecheros o para sistemas ganaderos. Entonces, para lechería yo calculé esta curva de respuesta, que ahora les voy a explicar bien qué es, usando 40 centavos de dólar por litro de leche o usando 25 centavos de dólar por litro de leche, toquemos madera que eso no se cumpla, y un precio de urea de 550 dólares, que es un poco variable, pero bueno, elegí ese más o menos. Y en el eje X, ustedes tienen cuántos kilos de pasto producido se necesitan para producir un litro de leche. Y eso puede ser muy variable dependiendo de la eficiencia de conversión que tengamos. Yo estoy usando 1,1 kilo de pasto consumido por kilo de leche producido, y una eficiencia del 65%. Yo puedo cambiar esas dos, y si soy más ineficiente en la conversión o en la eficiencia de cosecha, me voy a correr hacia acá. Voy a necesitar más kilos de pasto producido por kilo de leche. La relación de precios es tan favorable a usar nitrógeno que fíjense que este año no hay tanta diferencia para gente que es muy eficiente en el uso del pasto o muy ineficiente. En todos los casos, con 40 centavos y 550 dólares,
Si la fertilización les da 5 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno, ya están ganando dinero. Y el rango esperable para verdeos, para estas pasturas en base gramíneas, sería 10, 15, quizás un poco más, dependiendo de cuán limitado esté el sistema. Cuanto más limitado, cuanto más deficiente estén las pasturas, mayor va a ser la respuesta. Y las dosis que apliquemos, cuanto mayor sea la dosis, menor kilos de pasto por kilo de nitrógeno, ¿no? La eficiencia por kilo baja en función. Entonces yo esperaría que para el rango de eficiencia esperable de un tambo que tenga estos parámetros de cosecha y producción de pasto y de conversión de pasto, y el rango de respuesta esperable, la mayor parte de los predios estén acá. Incluso si la leche baja tanto, sigue siendo conveniente aplicar nitrógeno. En ganadería está un poco más complicado. Y aquí fíjense el impacto que sí tiene cuán buenos somos convirtiendo pasto en carne. Ese rango esperable de eficiencia, que yo lo pongo ahí en 20 kilos de pasto producido por kilo de peso vivo producido, nos hace variar la respuesta mínima a lograr entre 10 y 15, dependiendo del kilo del peso vivo implícito, vamos a decir, el kilo de peso vivo que se produce en base a ese nitrógeno. Y ahí, bueno, estamos justo en el rango esperable. De manera que mi impresión es que sigue siendo rentable, pero estamos más ajustados. Y si somos malos produciendo si somos malos produciendo carne en base a pasto, la fertilización nos exacerba ese problema, digamos, porque lo que nos va a dar es más pasto. Así que es muy importante para los ganaderos ajustar las dos cosas, la fertilización y el consumo y conversión de ese pasto. ¿Por qué les decía que ese análisis es muy simple? Porque solo contempla el efecto inmediato. Aplico nitrógeno, me da tantos kilos de pasto, lo convierto en carne, gané o perdí. Sin embargo, nitrógeno en pasturas con base gramínea tiene dos efectos muy importantes. Uno es el comienzo de asegurar la persistencia productiva para el año que viene. La nutrición nitrogenada de las plantas se empieza a definir ahora en otoño, en invierno, en primavera, y eso hace mucho efecto en cómo va a pasar el próximo verano. De manera que tener pasturas que recuperen densidad en base a fertilización es el primer paso de tener un año más productivo. Y lo segundo es que nos generan una estructura con una mayor altura, con hojas más largas, de mayor valor nutritivo, con mayor consumo individual y por ende con mayor producción individual. Estos son dos efectos que es difícil de poner en esos gráficos tan simples, pero que se suman a ese efecto inmediato, de corto plazo de producción de pasto, ¿no? ¿Qué pasa si nuestra base es una leguminosa? Alfalfa, lotus, algún trébol. Este es el gran desafío que tenemos como grupo de investigación. Disculpas. Sabemos mucho menos de los materiales, de las bases fisiológicas que controlan la persistencia de pasturas con base leguminosa, y tenemos más desafíos de nacer en lograr pasturas de leguminosas, persistentes. Sí, lo que sabemos es que, a diferencia de las gramíneas, el otoño es cuando estas especies empiezan a armar reservas para pasar el invierno, o en coronas, o en rizomas, o en estolones, dependiendo de la especie que estemos considerando. Las gramíneas se despertan del verano, que lo pasaron ahí lo mejor que pudieron. Las leguminosas deberían haber estado creciendo en el verano si tuvieron agua, y ahora es cuando arman de nuevo las reservas para pasar el invierno. Así que acá lo que sí sabemos que podemos hacer es estirar un poco el periodo de rebrote del último rebrote antes de la primera helada, como indicador de si vamos a tener heladas a principios de mayo. Bueno, ya a fines de marzo, principios de abril, nos convendría hacer rebrotes un poquito más largos, de manera que la planta pueda destinar parte de la fotosíntesis a armar esas reservas, que básicamente es almidón en alguna estructura subterránea. Y en el caso de alfalfa usamos pasar hasta 13, 14 nudos, al menos un rebrote.
Ya hablamos de base gramíneas, luz y nitrógeno, base leguminosas, descanso otoñal. ¿Qué pasa si nos quedaron praderas con huecos, o de gramíneas o de leguminosas con huecos? Huecos quiere decir áreas de la pastura donde no hay la especie sembrada. Y ahí es un punto importante, que para estas especies perennes, si hoy no tenemos esas plantas instaladas en esa área, bueno, vamos a tener esa área sin plantas la próxima primavera. Las especies perennes son de las que tenemos aquí. Mayormente se les complica colonizar esas áreas durante el otoño, durante el invierno. De manera que si tenemos, no sé, 30% de huecos, es 30% de productividad primaveral que estamos resignando. Así que la intersiembra de este tipo de pasturas, que porque son viejas, porque pasaron un verano complicado, quedaron un poco agujereadas, vamos a decir, una opción es estirarle la vida una primavera más intersembrando alguna gramínea anual ahora. Puede ser ryegrass, puede ser avena, pero ya ir pensando que es una pastura que vamos a querer renovar el año que viene. Como estamos intersembrando anuales, el ajuste de la fertilización nitrogenada viene atado a esa intersiembra, por más que la base sea leguminosa. Si nosotros tenemos leguminosas que crecen poco en invierno, como casi todas las leguminosas nuestras, el suministro de nitrógeno a la gramínea tiene que venir vía fertilizantes. No tenemos otra forma de proveerles nitrógeno abril, mayo, junio, julio, agosto a las gramíneas si no le damos fertilización. La transferencia desde las leguminosas no ocurre eficientemente en esta época porque hay poca producción de leguminosas. Un punto interesante acá es que, a diferencia del otoño pasado, que tuvimos un plus de mineralización del suelo precioso, creo que todo Uruguay estaba verdísimo como no lo habíamos visto nunca, no sería probable que tengamos lo mismo este año, y lo más probable sería al revés, que tengamos una deficiencia mayor debido a que ese pool de nitrógeno que se liberó, los microorganismos del suelo, bueno, lo van a empezar a armar otra vez para liberarlo después de la próxima sequía, pero están compitiendo por ese nitrógeno, acumulando ese nitrógeno que no queda disponible para las plantas. Al menos en Estanzuela este verano fue muy notorio, por ejemplo en enero, a principios de enero, una deficiencia muy marcada de nitrógeno en las pasturas de gramíneas puras, lo cual era medio raro de verlas con lluvia y con suelos con buena materia orgánica tan deficientes de nitrógeno, y probablemente, bueno, lo que estábamos viendo es ese proceso que les contaba. Ya vamos acercándonos a la media hora, espero que estén encontrando interesante esto. Voy a hacer un recorte de un par de slides para enfatizar un tema que seguro todos tenemos súper claro, pero que muchas veces dejamos pasar en nuestra lista de prioridades, y es la fecha de siembra, sobre todo con foco en pasturas perennes, en especies que son lentas de implantar, festucas, dactilis, alfalfas, lotus, etc. Esta es una encuesta que hicimos del grupo de pasturas, que hicimos a productores, a técnicos de todo Uruguay en el 2020. Y una de las preguntas que les hacíamos era ¿por qué se les retrasa usualmente, por qué se retrasan las siembras en su predio, en su caso, ¿no? Y le dábamos varias opciones. Las tres que se mencionaron con mayor frecuencia fue porque las condiciones hídricas del potrero no están listas, o tengo el potrero muy seco, los primeros 10 centímetros, o con mucho barro. Y eso, fíjense, independientemente del sistema que estábamos mirando, ganaderos extensivos del este, del norte, agrícolas ganaderos o agrícolas ganaderos y lecheros, más o menos la mitad de las veces, 40-60%, de que se había un retraso era si llovió mucho o llovió poco. Y contra eso hay casi nada que podemos hacer. La otra mitad es donde podemos actuar. Y las otras dos eran, el potrero no estaba disponible. O sea, yo tenía todo listo, pero tenía el barbecho a medio hacer o no había estado suficientemente tiempo. Y en muchos casos tenía un sorgo todavía creciendo ahí.
Y lo otro es, tenía todo el barbecho, pero me faltaba la semilla, los insumos, o me faltaba tiempo, había otras tareas para llevar adelante. Sobre esos dos componentes es donde nosotros podemos actuar. Y es muy importante que le demos prioridad a la fecha de siembra. Ese tobogán de temperatura que yo les contaba al principio, lo principal que afecta es a qué velocidad se van a implantar, y cuanto más lenta la especie, más lenta esa implantación, lo cual trae aparejado dos cosas. Toda la implantación se hace más lenta, todo el periodo de competencia con maleza se hace más largo. Cualquier condición climática adversa afecta más a esas plántulas chiquititas que a plántulas que se instalan rápidos. Nos estira, todo eso por un lado, y por otro lado nos estira el tiempo del primer pastoreo. Y si falta pasto, generalmente entramos antes de que la planta esté lista para el primer pastoreo, así que componemos el efecto. Y una pastura que la pensábamos, esta nos va a durar 4 primaveras o más, ya la arrancamos con huecos sin plantas, con malezas. Estamos acortando una inversión de 4 años. Yo sé que nunca se puede hacer todo perfecto, pero si hay una prioridad, denle prioridad a la época, a la fecha de siembra de sus pasturas perennes. Y si tienen que sembrar fuera de fecha algo, bueno, siembren fuera de fecha algún verdeo o las pasturas más cortas, que en 2 años las tienen que renovar. Ya vamos terminando, me quedan 2 temitas nomás y abrimos la sesión de preguntas. Esto es algo que estamos empezando desde el año pasado a implementar en un proyecto acá en el Tambo de Estanzuela. Es un proyecto a cargo del equipo de lechería, con Diego Ubiós como el estudiante de doctorado que lo está llevando adelante. El proyecto evalúa épocas de parición en tambos, pero tiene acoplado una distinta base forrajera, porque las épocas distintas de parición significan que la demanda de forraje es estacionalmente diferencial. Entonces jugamos un poco con acoplar o diseñar bases forrajeras más óptimas para cada época de parición. Y en un caso, siempre jugamos con 2 bases, una que es gramínea pura, usamos festuca porque es la que más venimos usando, y otra con base leguminosa que es alfalfa con dactilis. Y para alfalfa con dactilis, que es la mezcla que nos complica porque no tenemos el manejo, el paquetito de manejo aceitado para hacer persistir consistentemente nuestra alfalfa con dactilis, nuestra alfalfa básicamente por los 4 años, diseñamos esta secuencia flexible, vamos a decir. La secuencia empieza con alfalfa y dactilis, pensada con alfalfa como especie base. Los pastoreos se hacen en base a alfalfa, no se usa nitrógeno porque tenemos la leguminosa, y dactilis acompaña y hace lo mejor que puede. Sin embargo, sabemos que a la segunda, a la tercera, depende de la suerte que tengamos, sobre todo de cuán barroso sea el invierno, vamos a empezar a perder esa leguminosa, y ahí lo que hacemos es el switch del nombre. A la misma pastura le empezamos a decir, esto es ahora dactilis, como si estuviera solo. Y la empezamos a manejar con el pastoreo que necesita dactilis, cuidándolo en verano, con el control de floración y dándole el nitrógeno como si la leguminosa no estuviera presente. Y cuando esa pastura se empieza a agujerear, intersembramos lo que sería el verdeo de invierno, que en el caso nuestro estamos usando ragraz perenne, pensando en sacarle 2 primaveras. Por supuesto, ajustando el nitrógeno. Entonces, es como que tenemos nuestra secuencia de pastura base leguminosa, pastura base gramínea y verdeo de invierno en una pastura, con 0 barbecho, y vamos a ver cómo anda. Pero los datos que están apareciendo... ¿por qué usamos alfalfa y dactilis? En otros lugares de Uruguay puede ser otra leguminosa la base. Usamos alfalfa y dactilis porque encontramos esto en la tesis de Emiliano Recarte. Alfalfa y dactilis es una mezcla que se está usando cada vez más en lechería y por buenas razones. Dentro del Tambo de Estanzuela, incluso dentro de parcelas relativamente chiquitas, veíamos mucha heterogeneidad en qué proporción de alfalfa y dactilis tenía la mezcla dependiendo de distintos lugares, ¿no? Entonces fíjense, esta es una parcela, o son todas parcelas de 2 hectáreas, muy chiquititas, pero partes de esas parcelas que tenían alta conductividad eléctrica,
una característica del suelo, tenían entre 60 y 80% de alfalfa. Esto es durante el segundo año, ¿no? Se sembraron todas iguales. Mientras que las zonas con baja conductividad eléctrica, que es lo rojo, tenían entre 20 y 40. O sea, el suelo, las características del suelo, nosotros pensamos que es drenaje lo que está atrás de esa conductividad eléctrica, nos armaba la mezcla a nosotros. Y en esa tesis no teníamos este concepto de secuencia flexible, de manera que no entraba urea en esa mezcla. Y lo que tuvimos es esto, que cuando calculamos el índice de nutrición nitrogenada, que es una medida de cuán deficiente está una pastura de nitrógeno, todos los puntos celestes, que era donde había mucha alfalfa, estaban en 1. 1 quiere decir que no le falta nitrógeno, que es lo que uno esperaría de una leguminosa que está fijando nitrógeno bien, con la simbiosis funcionando, ¿no? Y a medida que teníamos menos porcentaje de leguminosas, empezábamos a tener el problema de dactilis puro sin nitrógeno. Mucha deficiencia de nitrógeno y mucha pérdida de productividad. Casi el 80% de la pérdida de productividad entre esta área de la parcela y esta área de la parcela se explicaba solo por la falta de nitrógeno. Si tuviéramos una maquinita que va leyendo la composición botánica y aplicando urea en función de cuánta leguminosa tengo, sería ideal. No estamos trabajando en eso, pero es así como tenemos aplicadores de herbicidas que detectan y responden en tiempo real. Bueno, creo que acá tenemos una oportunidad de hacer ese manejo de pasturas de precisión. Yo les muestro solamente de octubre hasta hoy el funcionamiento de los 3 tratamientos de Diego. Este, naranjita, va más o menos 800 kilos de pasto por debajo producidos y consumidos que el verde y el azul, ¿no? Que está en 4. O sea, de octubre hasta fin de febrero, ahí se consumieron 4 y acá se consumieron 3 y pico. Y la diferencia es, pero la composición de la base forrajera. Estos dos tratamientos tienen más alfalfa dactilis, menos festuca, y esto es al revés. Esto no es para convencerlos o para decirles ahora olvídense de festuca y siembren todo alfalfa dactilis, porque la idea es seguir con esto y ahora en otoño debería ir acercándose y festuca va a producir más en mayo, junio que la mezcla alfalfa y dactilis. Es la hipótesis, ¿no? Pero el punto es tener esas dos cosas, sistemas diversos, no pasturas tan diversas, pero un sistema que tenga muchas especies funcionando en distintos potreros, pensados en base a la demanda y a la estacionalidad de la demanda, y un manejo flexible de las pasturas donde la base tiene que ser la leguminosa. Flexible quiere decir asumir de entrada que sabemos que esa leguminosa se va a perder. Si fuera trébol blanco, el primer verano muy duro de estrés térmico, de estrés hídrico, nos borra el trébol blanco. Bueno, ¿qué hago con esa mezcla? No puedo seguir como si el trébol blanco siguiera existiendo ahí y manejarlo igual. Y lo último que le quería mostrar, en estos 5 minutitos que me quedan, es una web que en pocos días va a quedar disponible para todo el público. La venimos probando con otras instituciones, con técnicos referentes, con las empresas que proveen semillas forrajeras, ajustando lo que nos gusta decir, un sistema que apoya las decisiones cuando uno tiene que elegir qué especies forrajeras puedo combinar en un potrero definido cuando voy a sembrar una nueva pastura. Como aquí no puedo usar el navegador, y les voy a mostrar cómo se ven las pantallas, pero yo creo que en 10 o en 15 días esto ya va a estar disponible para que todos lo puedan usar. Por supuesto vamos a hacer difusión, pero quizás alguno de ustedes ya recibió recomendaciones de mezclas de sus técnicos de confianza basados en las reglas de decisión que están detrás de este sistema. Entonces lo que nos pide el sistema es que elijamos cuánto queremos que vaya a durar esa pastura. Puede ser pasturas muy largas, quiero que me dure más de 5 años, una pastura que dure entre 3 y 5, o una pastura corta de menos de 3 años. ¿Cuándo prefiero que me dé más pasto? Mayo, octubre, noviembre, marzo, para separar invierno primaveral de estivo otoñal. Si tengo que priorizar cantidad, calidad o persistencia, ¿qué le estoy pidiendo a ese potrero este año? Y
si el meteorismo es algo que en mi sistema puedo controlar o no lo puedo controlar, que nos define básicamente qué leguminosa nos puede sugerir. Entonces, si yo le pongo, quiero una pastura larga, que produzca principalmente entre noviembre y marzo, me importa que dé mucha cantidad, y puedo manejar eventualmente problemas de meteorismo, me lleva a seleccionar, bueno, algunas características esenciales de ese potrero, que son 3. ¿Qué drenaje tiene? Tiene buen drenaje, no se encharca mucho, tiene mal drenaje, yo le puse bueno. El pH solamente si es mayor o menor a 5,3, como un límite de especies que realmente funcionan muy mal con pH por debajo de 5, 5,2, 5,3, 5,4. Y si es un suelo profundo, medio o superficial, que quiere decir cuánto estrés hídrico voy a tener en invierno. Entonces, si yo le doy todo esto, me dice, la que te conviene es alfalfa. Es una especie que va a producir ahí, puede llegar a durar 3 a 5 años, más 3 que 5, va a producir mucha cantidad, y si es manejable el meteorismo no hay problemas. Suelos profundos le viene bien, siempre que el drenaje esté bien, y el pH mayor a 5,3. Una vez que uno elige eso, nos hace una pregunta, bueno, si tenés presente en ese potrero alguna de estas malezas específicas, que son difíciles de controlar. No es un inventario exhaustivo de todas las malezas que se pueden tener, solamente algunas que realmente le complican la instalación de algunas mezclas. Y yo puse, bueno, tengo mucha gramilla, tengo más del 15% del potrero con gramilla presente, sin ryegrass, sin margarita de piria y sin invernales. Me sigue dejando alfalfa, pero me aparece ese simbolito que dice, bueno, no sé si te conviene sembrar alfalfa porque la gramilla le puede ganar. Entonces, te sugiere sembrar unas secuencias, eliminar de alguna forma esa maleza problemática antes de pasar a una fase de pasturas largas. Como les decía, en este servidor, pasturas.inia.org.ui, en 10 días va a estar una opción. Hoy aparece solamente el catálogo y el OptiFert, va a aparecer un tercer producto que es este sistema. Y bueno, van a poder jugar con estas decisiones viendo para sus potreros qué les conviene. Les permitimos acá elegir qué CONEAT tiene el potrero, por si no tienen muy presente el drenaje, el pH o la profundidad del suelo. Sería raro que no lo tengan presente, pero a veces, no sé, uno quiere jugar un poquito. Y bueno, te dice más o menos qué opciones podría tener, pero te las deja modificar. Creo que con eso les agradezco muchísimo el tiempo y bueno, empezamos a responder preguntas junto con Ernesto. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernando, y agradecerle a todos los participantes que fueron creciendo poco a poco, de unos 12, 15 que había inicialmente. Ahora estamos llegando a más de 170 personas y ya tenemos un par de preguntas. La primera de parte de Diego Andreñete, que lo que te dice es si en una pastura perenne, en la mezcla que mostrabas, por ejemplo alfalfa y atilis, con una gramínea, una leguminosa, cómo se combina la limpieza y además la promoción de macollos a la salida del verano, inicio del otoño, con el descanso que es necesario para las leguminosas en ese mismo periodo. Bien, qué buena pregunta. Si la especie base es la gramínea, la alfalfa te va a tener que perdonar, pero le vas a dar el corte que tenga que necesitar la gramínea para macollar, y si no respeta los 13 nudos, mala suerte. Si la especie base es la alfalfa, mala suerte para la gramínea, porque le vas a dar un rebrote un poco más, va a haber un poco más de sombreo y por ahí macolla un poco menos. Es justo un ejemplo de lo importante que es tener cuál es la especie base, y no tiene que ser la misma mezcla, puede tener dos especies bases distintas dependiendo del potrero, dependiendo del año, dependiendo del sistema. Si vos lo que tenés es hoy una pastura con 60% de alfalfa y 40% de dactilis, lo que vos querés de ese potrero es producir entre noviembre y marzo como principal el rol que juega ese potrero en tu rotación, descanso para la alfalfa. Y dactilis se va a pasar un poco y va a haber un poco de senescencia, mala suerte para dactilis. Si ese potrero vos querés que te dé lo que da dactilis, que es producción de otoño y sobre todo primavera, y bueno, querés que macolle, le pones nitrógeno y todo eso va a favorecer a dactilis,
y alfalfa la va a pasar un poco peor. No quiere decir que con esta decisión en 2 meses vos borrás la alfalfa o borrás el dactilis, pero acumuladas en el tiempo vas a ir definiendo, favoreciendo a una de las dos en la mezcla. Y tranquilamente puedes tener 2 potreros a la par, uno lo manejas en base a alfalfa, otro en base a dactilis, y vas teniendo esa sucesión. Así que a todos nos gustaría tener una mezcla con 2 especies que produzcan todo el año, una fije nitrógeno, la otra use eficientemente el nitrógeno, produzca en invierno, en otoño, en primavera y en verano, tenga tolerancia al pisoteo por el barro y también a las sequías. Todavía no existe, al menos en Uruguay no existe o no la conocemos. De manera que cuando nos metemos a manejar mezclas, nos metemos en todos estos problemas de optimizar lo mejor que podamos la decisión. Lo que tenemos que evitar es que la mezcla nos vuelva loco. Que vamos un día a recorrerla, vemos la alfalfa linda, nos parecía que había 20, ahora nos parece que hay 35%, ¿qué hago? Bueno, entonces no le pongo el nitrógeno. Entras en una cadena que al final la mezcla te dice qué quiere hacer semana a semana y nos vuelven locos esas decisiones y generan mucho estrés en la gente también. Mejor definir uno qué quiero de ese potrero y priorizar el manejo para la base. Te agradece Diego, dice que muy clara la explicación, así que bueno, seguimos con las preguntas. Y esta que viene ahora, Fernando, creo que tiene que ver con la tesis que mostrabas de Emiliano, que lo que te preguntan es si te parece importante, teniendo el dato, zonificar las áreas de producción de pasturas artificiales por conductividad eléctrica, si puede ser una herramienta. Sí, mirá, así arrancó la tesis de Emiliano. Emiliano, que está ahora, ese artículo está listo para salir, este año seguro que sale publicado. La tesis de Emiliano arrancó, ¿qué herramientas puedo tener para ambientar o zonificar las mezclas forrajeras? Y usamos conductividad eléctrica porque era el aparato fácil de usar, digamos, y porque era lo que veíamos en agricultura. Atrás de conductividad eléctrica, Emiliano vio que hay diferentes concentraciones de calcio, diferentes SiC, diferente porcentaje de saturación de bases y diferente relieve. Entonces, usar solo conductividad eléctrica creo que no sería recomendable. Mi impresión, y eso es una opinión, es que lo que nos definió en este caso, y en el caso de alfalfa es lo que define mucho, es el drenaje. A veces está asociado a conductividad eléctrica, áreas con mal drenaje que pasan inviernos con más agua. Quiere decir que en los miles de años que esa área está ahí, fue lixiviando más bases. Entonces, esa área tiene baja conductividad porque tiene bajas bases, porque tiene pH a veces un poquito menor. El tema es que si yo esa área mal drenada la encalo, le subo el pH, le pongo el calcio, el potasio, y se sigue inundando, me parece que alfalfa no va a vivir ahí. Entonces, drenaje es lo que yo tomaría como, en el caso de alfalfa, el número 1, y si tenemos mapa de conductividad mucho mejor, pero mapa topográfico o conocimiento de ustedes, de las áreas, potreros que se encharcan más o menos, es lo primero que tomaría en cuenta para esa mezcla en particular. Impecable. Van llegando preguntas, les agradecemos. Les recordamos el número para las preguntas, que es el 091-515-205. Fernando, la otra tiene que ver con esto que mostrabas vos de esas 3 pasturas en uno, digamos, que arrancabas con la mezcla, seguíamos, y tiene que ver en concreto la pregunta con la resiembra de raigras. En ese momento, ¿qué recomendás en cuanto a la fertilización? ¿Ya en la resiembra del raigras fertilizar con un binario o esperar y aplicar urea? Bien, qué buen punto. El criterio ahí es que al raigras no le puede faltar nitrógeno. Entonces la pregunta empieza a ser, donde yo voy a intersembrar raigras, ¿cuán grande es la deficiencia de nitrógeno? Y voy a poner dos ejemplos bien marcados. Supongamos que tengo festuca, que quedó parcheada porque pasó mal el verano, le di un pastoreo mal, no sé, o dactilis, ¿no? Y no la fertilicé todo el verano porque crecía poco, no sé. Lo más probable es que esté en deficiencia. Entonces, ese potrero necesita nitrógeno, la festuca necesita nitrógeno y el raigras que yo quiera poner para tapar los huecos también va a necesitar nitrógeno. De manera que ahí tendríamos que ir pensando, nitrógeno va, no sé si el día de la siembra, pero a corto plazo vas a necesitar poner nitrógeno. Si vengo con una alfalfa
que tenía 50% de alfalfa en octubre pasado. Pasó el verano, no sé, tuve mala suerte, algo pasó y hoy estoy en abajo de 30 y me quedaron huecos. Es probable que ese potrero no esté tan mal de nitrógeno. Todo el nitrógeno que la alfalfa fija y las plantas que se murieron es un pool de nitrógeno que se mineraliza ahora en otoño. Y la forma de ver eso es cómo están las gramíneas que quedaron vivas, si están verdes, si no están verdes, como indicador de deficiencia. Y ahí decido cuándo pongo nitrógeno en raíz. Si esta pregunta fuera en julio, agosto, es sin duda, seguro que va a faltar nitrógeno, seguro que raíz tiene potencial para producir ahí, seguro que la recomendación es ponerle nitrógeno en esa época. En cuanto a binarios o no binarios, hagan análisis de suelo. Muchísimos suelos de Uruguay, 2/3 de las praderas que nosotros muestreamos en 2018 de todo Uruguay no necesitan más fósforo. Es un poco loco el dato, pero realmente usen el OptiFert, hagan el análisis y fíjense cuán deficientes están. En muchos casos no tenés necesidad de aplicar fósforo y te ahorras ese fertilizante. Además el fósforo tiene ese problema ambiental que bueno, tenemos que ponerlo en superficie, queda ahí disponible para que se escurra con el agua de lluvia. Otoño y principio de invierno son épocas de exceso hídrico, así que hay escorrentía de agua, eso terminan los cursos de agua. Ahorremos ese fósforo, tómense el incordio de hacer un muestreo de suelo y fertilicen con binario, o sea, con otra fuente que no sea nitrógeno, fósforo, en base al análisis de suelo. Cada vez que charlamos de esto sale, pero seguro, y muchos de ustedes lo van a estar pensando, wow, pero ese sistema al final a veces me da caramelo. Yo lo analizo, le pongo fósforo, ahora me subió, ahora me bajó. Sí, la forma de diagnosticar fósforo a través del suelo es lejos de ser perfecta. Los R cuadrados que llegamos en las relaciones son 0,40, 0,45. Igual de malos o de buenos que el resto de la literatura. Pero es lo mejor que tenemos para tomar decisiones. Y repetidas en el tiempo, sí tienen una consistencia de si vos tenés potreros que están por encima, por debajo o en el nivel de suficiencia. Así que hagan el muestreo de suelo y decidan en base a eso lo que es fósforo. Bien. Gracias, Fernando. Sigan agradeciendo las respuestas que estás dando. Y esta tiene que ver con algo que también explicabas, que te piden como una reconfirmación. Y la pregunta dice, si la presión de pastoreo y las anomalías climáticas primavera-verano son las variables que más afectan la perennidad de los sistemas. Eso te lo pregunta. Y si es positiva tu respuesta, ¿qué hacer o qué modificar en la secuencia para que el uso sea pastoril o reserva en la base forrajera? Bien. Si la base es dominada por gramíneas, el verano es la clave. Las gramíneas que nosotros usamos tienen periodos de producción de macollos muy concentrados. Marzo, abril, mayo son el periodo donde Festuca, Dactylis, Rairás mismo produce muchos macollitos. Acá es donde tenemos que recuperar densidad y después cuando llegue a noviembre, diciembre, cuidar que se muera la menor cantidad posible, dejando un remanente alto para que la planta no entre en estrés térmico. Ese es fácil, digamos. El problema aparece cuando la perennidad la queremos asociar a leguminosas. Y ahí realmente estamos aprendiendo y venimos corriéndola de atrás, vamos a decir. Porque hoy, al menos yo, o en el grupo de pasturas, no tenemos un paquetito de genética más manejo del pastoreo, más elección de potrero, que te pueda asegurar, acá vas a tener 4 primaveras buenas de alfalfa. Sí hay mucha anécdota. Por ejemplo, un caso que se ve acá a la vuelta de Colonia. Toda la gente que tiene alfalfas sobre las barrancas del río Uruguay, mucha gente que tiene alfalfas ahí, no tiene problemas de persistencia y hacen fardos, qué sé yo, y lo asocian quizás al uso de reservas. El suelo de esas barrancas es muy distinto al suelo que tenemos en Estanzuela, por más que estemos a 30 kilómetros. Es todo un sedimento de, bueno, se ven restos de conchillas marinas. Es un suelo especial para alfalfa, profundo, con mucha exploración, que se drena fácil. Yo en el caso de alfalfa realmente, en base a la perennidad, me parece que el definidor número 1 es el encharcamiento, el drenaje que tenga ese potrero durante invierno. Si tenemos un potrero encharcable y
o vero y vamos a poner alfalfa, bueno, dos cosas. Vayamos pensando que esos parches donde se acumule agua, alfalfa la va a pasar mal y capaz que poner trébol blanco o lotus tenuis como especie que cubre esos lugares, no como la base, pero una especie de complemento que cubre esos lugares. Y todos los manejos de aliviar ahora para que armen una corona más grande deberían permitirle a la planta enfrentar ese estrés, que es un estrés por anoxia, digamos, porque el suelo está saturado y no hay oxígeno, un poco mejor. ¿En qué medida mejor? La verdad que no sabemos y es algo que vamos a estar estudiando cada vez más en detalle en los próximos años. Hoy, lamentablemente, es todo lo que le puedo decir es eso. Impecable, Fernando. Y ahora te hago dos preguntas que están bastante relacionadas. Te hago una primero y después te repito la segunda, así no tenés que pensar tanto en combinar las dos. Pero en una pradera perenne como la que mostrabas, ¿no? Con base festuca, viene muy golpeada, con pérdidas de plantas, muchos huecos que están siendo invadidos por trébol blanco y con riesgo de meteorismo en este caso. Te preguntan si la intersiembra de regras podría ser una buena solución y en ese caso sí, se hace una intersiembra de regras si comienza a manejarla con base gramínea. Bien. Bueno, es una linda situación porque generalmente esos huecos se llenan con malezas, no con trébol blanco. Para que trébol blanco esté en una proporción tan grande que te dé miedo al riesgo de meteorismo, digamos, bueno, capaz que la mitad de la pastura quedó parcheada, ¿no? Y sembrar trébol blanco para que equipare un poco ese aporte de trébol blanco podría ser una opción, sí. Y en los dos casos voy a usar este ejemplo para enfatizar un punto de las intersiembras. A veces veo algunos planteos que son muy válidos, pero que empiezan a hacer una intersiembra atrás de otra intersiembra. Bueno, el intersiembro ahora el raigras, después cuando se muera el raigras, el verano que viene, o una chicoria. Y yo sigo pensando que te conviene mejor pensar, esta intersiembra es una primavera más productiva, pero tengo que ir pensando en reemplazar esta pastura por otra cosa. Entonces, si el problema es, voy a tener tanto trébol blanco que no lo puedo manejar el meteorismo de acá a noviembre, y con avena o con raigras puedo quedar más tranquilo, sí, perfectamente válido. Si es, bueno, pues estoy pensando que esta empieza a ser un potrero donde el trébol blanco va a estar, un poco de festuca, y lo voy a ir agregando raigras todos los años para ir manejándolo, no sé si es una buena opción. No quiere decir que nunca ande, pero trébol blanco te va a abandonar cada vez que haya un poquito de estrés hídrico en verano y confías en esa resiembra natural, que aparezca de nuevo por resiembra, ¿no? O del banco de semillas. Y eso es, al menos en mi experiencia, es poco consistente. Es difícil armar una regla que yo todos los años voy a tener la misma instalación de trébol blanco a partir del banco de semillas. Pero bueno, ahí va. Y no te vayas de intersiembra porque nos quedamos con Claro. el tema. Pero este es un caso similar, pradera de tercer año, festuca lotus y rojo, 35 a 40% de huecos en esta pradera, pero tiene un desarrollo de lotus y de rojo muy bueno, con muy buena floración. La pregunta es si opinás que vale la pena hacer una intersiembra o cierran los ojos y la usan, la estiran hasta el final de la primavera. Sí, creo que iría por esa segunda, porque hoy lo ves lindo al lotus y al trébol, seguro que sí, te lo creo. Pero son dos especies que no van a estar muy activas mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y quizás, si ese potrero te tiene que dar pasto 2 meses y después no importa que haga cuánto pasto dé, bueno, puedes ahorrarte la intersiembra. No vas a tener una primavera, o sea, un septiembre potente, un inicio de octubre potente, si la base de festuca está al 50%. Lotus y el trébol, viste, son más tardíos, recién en fin de octubre, noviembre es donde empiezan a crecer a mayor tasa que festuca. Y raigras te puede dar un mejor, sí, agosto, septiembre, octubre. Así que dependiendo un poco de qué le querés sacar ese potrero de acá hasta noviembre, depende si la intersiembra es válida o no.
pasto de junio a octubre, Raigras te va a cubrir bien esos baches. Y nos mueve un poquito hacia el área de campo natural también con algún, pero lo que te preguntan, Fernando, es si en caso de querer promocionar un Raigras que semilló muy bien el año pasado en un potrero con especie de campo natural, si en este momento convendría aplicar algún glifosato y limpiarlo o dejarlo que nazca solo, digamos. Perfecto. Promociones de Raigras, sí, capaz que el 15 de febrero es la época que, al menos Diego Llorelo es la época que él recomienda para glifosato y que venga el banco de semillas. Y si no hay banco, le agrego semillas y lo manejo con nitrógeno. Ese manejo no es un campo natural con Raigras, es un verdeo de Raigras promocionado. El glifosato te va a eliminar, si tenías alguna de especie de campo natural, ya está, terminó. Y mientras tengas eso claro y tomes la decisión en base a eso, las dos opciones son válidas. Si ese potrero va a ser un verdeo de acá en adelante, sí, conviene glifosato, pero no hay más producción de verano en ese potrero, que es lo que te dan las especies de campo natural. De manera que no es un manejo para algún potrero dentro de un esquema con campo natural. Y si vas a hacer verdeos, elegí todos los potreros que puedas que no tengan una base de campo natural. El campo natural es un recurso demasiado valioso como para destinarlo en masa a producir promociones de Raigras. Y no es algo que no haya, no es algo que no sepamos que va a pasar. Si alguno de ustedes visitó el sur de la provincia de Buenos Aires, el proceso de promocionamiento de raigrases en campos naturales de ahí, de la cuenca del Salado, fue activo. Fue activo al punto que hoy tienen déficit estival de pasto, ¿no? Porque les quedaron promociones de Raigras. Y bueno, es súper importante tener eso presente. El herbicida que permite que el Raigras se instale bien, te borra las especies de campo natural. Y esas no vienen rápido. No sé, decenas de años volverán, pero no es que el año que viene vas a tener la misma base de campo natural. Dicho eso, la jornada de hoy está más orientada a sistemas con poco campo natural y vamos a tener una próximamente más dirigida por Martín Jaurena para sistemas donde la base es campo natural. Así que aprovecho para pasar la recomendación de que estén atentos a eso. Y una que siempre me olvido es, uno se embala en esta discusión y en preguntas y responde, pero no deja de ser una respuesta, ni siquiera les estoy viendo las caras, no conozco el predio. Consulten siempre a su grupo, a su técnico asesor, a la gente, a los equipos de desarrollo de las empresas que le proveen insumos, y tomen esto, mis respuestas, como una opinión más, pero no el doctor dijo que tomara esto y listo, porque es agronomía y es Uruguay, así que depende de 2 millones de cosas cada decisión. Fernando, una más que tiene que ver con este análisis que hiciste de niño-niña, y el comentario de Juan Pablo es que al final del 2023, o a la salida del 2023, por la situación que tuvimos, instaló una serie de verdeos. Este año estaba pensando en comenzar a recomponer su rotación, su base forrajera con pasturas perennes. Ahora, con esta perspectiva que podría ser de primavera niña, te pregunta si cambia la estrategia, si se mantiene. Buenísimo, Juan Pablo. No cambies nada. Algo que aprendimos en la niña pasada y que nos quemó los papeles, al menos a mí, es las pasturas que mejor pasaron vivas, digamos que pasaron vivas, la niña del año pasado, la niña 22-23, fueron las pasturas implantadas en 2022. O sea, las pasturas que estaban en su primer año. No sabemos bien por qué, pero en festucas, en dactilis, fue clarísimo. Las que se murieron eran las pasturas más viejas. La hipótesis nuestra era más vieja, más reservas, más raíces, nada que ver. Muy consistente en todo Uruguay. Las festucas que quedaron vivas eran las festucas que eran de primer año. Así que
metele tranquilo con tu siembra de perennes. Quizás podés, para no pasarte de todo verdeo a todo perennes, que te va a dejar un bache importante por la instalación lenta, es alguna parte hacer alguna pastura corta, tipo base trébol rojo, achicoria, con raigras, que te dure 2 primaveras, te va a dar una instalación más rápida y la va pasando más lentamente toda. Pasarse entero de anuales a perennes, bueno, te implica mucha área en implantación, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Y a veces el sistema no te permite eso. Fernando, y tenemos una pregunta más y antes de pasar a la última pregunta, animarlos. Si hay alguien que todavía tiene preguntas con este diálogo que estamos haciendo con Fernando, las preguntas si quieren enviarlas al 091-515-205. Y después el otro comentario, mientras puede llegar alguna pregunta más, es lo que hablábamos fuera de cámaras. Esta presentación que acaba de hacer Fernando queda colgada en el mismo canal donde ustedes la están viendo. En caso que quieran repasar alguna de la información, volver a revisar algún concepto de los que Fernando acaba de comentar, queda colgada en este momento. Termina la jornadita y ustedes tienen acceso a la grabación. La última pregunta que teníamos es, cuando mostraste la base de datos con las tasas de crecimiento, que mostrabas una diferencia casi del doble entre algunos predios prácticamente en la misma zona, la pregunta es si esa diferencia de crecimiento puede tener que ver con la composición que cada predio tiene o eso está de alguna forma promediado más o menos. La tasa de crecimiento que ustedes ven ahí es la tasa de crecimiento de lo que llamamos la plataforma de pastoreo, que en el caso de los tambos es todo lo que esté disponible en ese momento para que los animales puedan ir a pastorear. Entonces no incluye, por ejemplo, potreros que están cerrados para hacer silopac, no incluye el periodo de implantación de verdeos y de praderas, y por supuesto no incluye el área de silo de maíz o silo de sorgo, ¿no? Pero del resto es el promedio ponderado por superficie de todos los recursos. Si hay sorgo es sorgo, si hay pasturas, pasturas, y si hay verdeos, verdeos. De manera que refleja muchas cosas esa diferencia. En el periodo que estamos mirando, de octubre a enero, las diferencias más grandes que podemos tener es planteos con mucho sorgo versus planteos con poco sorgo de pastoreo, o planteos con más alfalfa o con menos alfalfa en cuanto al efecto en la base forrajera. Sería difícil que estos factores, o sea, qué tengo sembrado, en qué potrero, me explique cambios de simple a doble en la productividad promedio de todos esos meses. Yo lo asigno más a la suerte que tuvimos o tuvieron o tuvo alguna gente y otros no en las lluvias que nos tocaron y cuándo. Y ahí hay terrible disparidad. La mezcla de lluvia y tipo de suelo que te toca, ¿no? Por la zona en que está concentrado eso, vieron que es acá la costa del sudoeste de Uruguay y después un área ahí en Florida, un eje entre Florida y Montevideo. Hay mucha diversidad de suelo, desde 502B ahí a la vuelta de Florida hasta 10-6A acá en Estanzuela. Y eso hace mucha influencia en cuántos días tarda ese suelo, en cuántos días tardan las plantas que están en ese suelo en decirte me quedé sin agua. Cuando deja de llover una semana, 10 días en octubre y noviembre. Yo le pondría a eso las fichas de esas enormes diferencias en tasa de crecimiento, más que a la base. La base forrajera, cuando la comparás como efecto puro, yo creo que podemos sacar lo que yo les mostraba ahí del experimento en Estanzuela, ¿no? que está controlado el suelo, está controlado el manejo, está controlado todo, menos la base forrajera, y bueno, tenés esos 800 kilos más producidos octubre, noviembre, diciembre, mitad de enero, en 4 meses y medio. Ese es el tipo de diferencias que podrías tener, un poquito más, un poquito menos. Fernando, no tenemos más preguntas. Si querés hacemos un comentario. Mencionaste ahí que está muy bueno. Creo el comentario es invitarlos a que entren a la página web de INIA para estas herramientas que tú mencionaste, como el caso de Optifer. Hay un botón arriba que dice Productos y Servicios. Una vez que ingresan ahí, se abre otro botón que dice Alertas y Herramientas y ahí pueden entrar a una cantidad de herramientas que tiene INIA disponible.
Optifer lo mencionó Fernando, seguramente van a estar los vínculos de estas plataformas que mencionabas. Está el Cultidatos para aquellas personas que quieran elegir un material de raigras. Ustedes pueden entrar a la base de la Evaluación Nacional de Cultivares y comparar un raigras con otro, ver que raigrases es más otoñal o más primaveral, los tipos de raigrases, 2N, 4N. En fin, hay una serie de herramientas que están ubicadas ahí, productos y servicios, y entran a las que mencionó Fernando y unas cuantas más que están disponibles. No hay más preguntas, creo que estuvo bueno. Si hubiera alguna más, seguramente en la grabación pueden dejar algún comentario en el chat propio de YouTube, pero bueno, te paso a vos para que saludes y hagas el cierre, Fernando. Muy cortito. Primero agradecer a Ernesto y a Sebastián, los encargados de que esta transmisión haya salido impecable, y sobre todo teniendo en cuenta que yo siempre entrego las cosas tarde, llegó a último momento, y así que les agradezco muchísimo la paciencia que siempre me tienen con estas cosas. Y bueno, a todos ustedes de haberse tomado horita y cuarto del mediodía de hoy en acompañarnos. Como siempre estamos a disposición. En mi caso en Estanzuela, el resto del equipo de pasturas está en 33, en Tacuarembó. Los técnicos sectoriales de INI están en todas las estaciones. Dudas, comentarios, sugerencias de mejora, son todas más que bienvenidas. De manera que nada más que agradecerles y desearles una buena semana.